Y bueno, no podíamos dejar de lado, el domingo pasado hablamos de la crucifixión y no podíamos dejar de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Es ahí donde se completa el plan. ¿Amén? Este hermoso plan de salvación, este hermoso plan de misericordia, ¿sí?, que el Señor ha efectuado, ¿no?, hacia todos nosotros, y que se hace efectiva justamente en el momento en que creemos, ¿no? Y bueno, en estos pasajes tan importantes, ¿no?, como decíamos, donde vemos ya no la parte de la crucifixión, sino donde nos encontramos ya con un Cristo resucitado, ¿sí? Ya habían pasado 3 días, Él ya había vencido a la muerte, ¿no? Ya estaba caminando, ¿no?, entre los discípulos, visitando a algunos, ¿no?, como hemos venido viendo, y la importancia, ¿no?, de encontrarse con un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si Cristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos. ¿Amén? Entonces quería ver alguna de estas cosas, ¿no?, y ver que justamente nosotros, como decimos tantas veces, no creemos en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. No creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, ¿sí? Y un Dios que se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos relación con Él, que podemos hablar con Él, que extiende sus manos hacia nosotros muchas veces, ¿no?, como el mejor maestro, ¿no?, y que ha transformado nuestras vidas. No estamos solamente acá justamente porque creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, y que ha transformado nuestras vidas, y que experimentamos constantemente su misericordia y su amor en nosotros. Y el que nos da la fuerza para poder también agradarle a Él, para poder también buscar de Él y tratar de obedecer a su palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y hemos experimentado esa transformación. El otro día decíamos también, ninguno que haya tenido un encuentro con Jesucristo quedó igual. Amén. Somos cambiados, ¿no? Empezamos a tener proyectos quizá nuevos o planes que antes no teníamos o no existían, pero ahora los tenemos y los llevamos adelante buscando la voluntad de Dios. Ya no lo hacemos solos, y eso es lo importante. O sea, nuestros proyectos, nuestros planes no están solamente por lo que uno desea, ¿no?, uno mismo, nuestro yo, sino que estamos buscando que lo que nosotros buscamos, que lo que nosotros planificamos, también sea del agrado de Dios y esté de acuerdo el Señor con nosotros. Amén. Y como dice, buscar también los planes que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? En el momento que Él quiera, no cuando nosotros queremos, ¿sí? Muchas veces queremos cosas y por ahí están dentro de los planes del Señor, pero tampoco es el tiempo, no es el momento. Por eso la importancia de estar en comunión con Dios para poder entender, comprender cuáles son los tiempos y en qué momento el Señor quiere que cumplamos con ese plan. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Bueno, yo arranqué con el versículo 21, porque justamente es acá donde estos discípulos que mencionan, ¿no?, hablando con Jesús sin saber todavía ellos que era el mismo Jesucristo, ¿no?, porque dice que tenían como los ojos velados, y ellos le empiezan a hablar y le están diciendo, le cuentan lo que pasó, ¿no?, cómo murió Jesús, a Jesucristo mismo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Yo digo, bueno, pero en este caso no lo sabían, por supuesto, ¿no? Pero y le dicen, después eres tú el único forastero que no sabe estas cosas. Y encima dicen ellos en el 21, o sea, le dicen esto, ¿no? Se murió, y ya pasaron 3 días. Pero en el 21 le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, están diciendo, nosotros esperábamos que Él era el Mesías, ¿sí? Pero la idea que ellos tenían de Mesías era de un rey terrenal. Y ese fue el problema de ellos. Ellos esperaban un rey terrenal que redimiese solamente a Israel, ¿no?, y que iba a reinar. Y bueno, ellos eran sus discípulos, eran personas que iban a estar ahí a su lado, ¿no?, y habían creído en esto, pero no entendieron de que Jesús nunca se refirió en este caso a un reino terrenal, sino a un reino espiritual y eterno. Y Dios siempre habló de eso, ¿sí? Y no solamente que redimiría a Israel, no, sino que redimiría a toda la humanidad. Toda la humanidad que pone su fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿no?,
pensando en lo terrenal, estos discípulos, ¿no? A pesar de que caminaron con Jesucristo, que escucharon sus enseñanzas, seguían pensando en lo terrenal, en que eran cuestiones materiales las que podían obtener. Y hoy en día muchas veces pasa eso, ¿no? Que nos acercamos a Dios solamente por lo terrenal, solamente por lo material, sin entender, sin comprender primeramente que es un reino espiritual y que es eterno. Y que comienza en el momento que nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Él murió por nosotros en la cruz y también creemos que ha resucitado de entre los muertos. Y ahí comienza la vida eterna. Ahí comienza el reino de Dios en nuestras vidas. Y tratamos de agradar a Dios en esta tierra, ¿no? Y empezar a conocer sus leyes, sus mandamientos, ¿no? Y a medida que lo vamos aplicando a nuestras vidas, nos vamos haciendo cada vez más ciudadanos del reino de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Y ellos no entendieron esa parte, ¿no? Y por eso también muchos también pensaban lo mismo, por eso estaban tristes, ¿sí? Mirá que Jesucristo les habló, les dijo, es necesario que muera. Bueno, les explicó todas las cosas, pero seguían en la parte terrenal, ¿no? Yo digo, ¿cuántas veces pues nos cuesta salir, ¿no? de ese ambiente, ¿no? de estar pidiéndole siempre las cosas materiales al Señor? Cuando la misma palabra dice que si nosotros buscamos su reino y su justicia, o sea, su gobierno, Él irá añadiendo las cosas que nos faltan. ¿Amén? Cuesta creer esa parte, ¿no? Creo que nos cuesta, no sé, más fácil creer que el Señor perdona nuestros pecados a creer que Él nos puede ayudar en las cosas materiales cuando buscamos su reino, ¿no? Y de vuelta siempre aclaro esto, no habla de riqueza el Señor, no habla de cosas grandes, ¿no? Pero sí de suplir las necesidades básicas, ¿no? Y después, bueno, si Dios está dentro de la voluntad de Dios y nos da la sabiduría y nosotros lo llevamos adelante, perfecto, amén, pero siempre sin olvidarnos del Señor. ¿Me está escuchando? De su reino. Entonces después veo otra cosa que también vimos, ¿no? Cuando estábamos meditando esta palabra, es que el Señor, ¿no? Les reclama y le dice, ¿no? Que no tuvieron fe, que no tienen fe. Les reclama. Dice en el versículo 25 y 26. Bueno, ellos le siguen contando, ¿no? Hasta el 24, todo lo que ocurrió, que fueron algunos a ver y que unas mujeres dijeron, bueno, todo lo que hemos leído. Pero en el 25 Jesús les habla y le dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y le dice en el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, acá algo importante, ¿no es cierto? Falta de fe, ¿para qué? Para creerle a Dios. En toda la Escritura, y ellos como judíos conocían toda la Escritura, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, ellos se lo conocían, se lo sabían porque lo aprendían de chico. Ya a los 12 años deberían saber de memoria, ¿no es cierto? Toda la Escritura. Y lo sabían bien, pero no pudieron creerle a Dios, ¿no? Y de que justamente el Mesías, aquel que iba a redimir a Israel y a toda la humanidad, tenía que padecer, tenía que morir. O sea, para ellos, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, o sea, lo que era la palabra de Dios que ellos tenían hasta ese momento, ya les venía hablando de lo que iba a acontecer en el futuro con el Mesías. Entonces, en otra palabra, ellos tuvieron falta de fe para creer lo que Dios les hablaba acerca del futuro y del propio presente que les tocó vivir a ellos con la muerte de Jesús. Entonces pensaban esto, ¿no? Y que nosotros, hermanos, hoy también tenemos la Escritura, hoy tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles, tenemos todo esto que nos habla justamente de ¿qué? De lo que estamos viviendo hoy mismo. Vendrán guerras, pestes, habrá falta de amor hacia Dios, ¿no? Cada vez la gente se aleja más de Dios. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante, ¿no? Que nosotros entendamos esto, ¿no? Y para poder entender, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer la Escritura. ¿Cuánto están entendiendo? Es creer lo que dice su palabra. No lo que alguno dice, sino lo que dice su palabra. Por eso la importancia, hermano, de que nosotros no solamente tengamos buenas intenciones hacia Dios, ¿no? Sino que vayamos a la Escritura y que podamos creerle a Dios, ¿no? Entonces me ponía a pensar en esto, ¿no? De creer para poder entender lo espiritual, ¿sí? Y las señales, a ver si me entienden.
Porque esto es espiritual, hermano. ¿Por qué es espiritual? Porque está escrito, está profetizado. Y muchas veces no podemos entender el momento o el tiempo espiritual que también estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no creemos a la Escritura. No creemos a la palabra de Dios. Muchas veces vemos los movimientos que están surgiendo en este tiempo y está todo profetizado, está todo hablado también en la Escritura. ¿Sí? Dice más adelante, yo suelo decir esto, ¿no? También, que nosotros, hermanos, tenemos el diario del futuro. ¿Sí? ¿A cuánto le gustan leer los diarios? Bueno, a cada vez se usan menos, ¿no? Todo digital, ya no en papel, pero bueno, ¿a cuánto le gusta informarse? ¿Sí? Un poco de información, aunque a veces ya te volvés loco en estos tiempos porque es todo lo mismo. Entonces a veces ya yo me informo un poquito y ya está. Si después te repiten todo lo mismo, ya lo dejo, ¿sí? Pues si no te volvés más loco, ¿no? Pero nosotros tenemos el diario del futuro. Cuando leemos la Escritura, el Señor nos habla de todas estas cosas que están aconteciendo, ¿sí? Y vienen pasando. ¿Y sabe cuál es el punto? Que por eso decía que tenemos que creer para poder interpretar los tiempos y las señales. En particular nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Las señales nos dicen que Cristo viene pronto. Ese es el punto. Amén. Y se junta todo, porque vemos, yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer los tsunamis. ¿Cuántos se acuerdan? Era una novedad, ¿no? Y dice, y todo, ahí se empiezan a acordar de la Biblia, de esto, de aquello, ¿no? Pero el tema es que ahora cada vez se están pasando todo junto. Movimientos que se levantan contra Dios, el desprecio hacia Dios, como los tiempos de Sodoma y de Gomorra, como los tiempos de Noé, dice la Escritura. Estamos viviendo esos tiempos, cada vez se está juntando más todo, ¿sí? ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, cuando decimos, por eso digo el diario del futuro, ¿no? Porque lo tenemos nosotros. ¿Y a cuánto le gusta a veces saber el futuro? Yo pienso, si fuera de nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente que quiere que le adivinen sus futuros, qué sé yo, ¿no? Pues, claro, pero de uno mismo, ¿no? Y yo digo, acá tenemos la Biblia, te dice todo lo que viene y que va a pasar y que ha pasado incluso cuando miras la historia. Porque se han cumplido las profecías de la Escritura. Es la palabra profética más segura. Y lo importante también es entender de que así como Jesucristo dijo, ¿no?, que iba a morir y que iba a resucitar, y la Escritura lo decía, también el Señor dijo que iba a volver. Cuando vuelve por su iglesia, también viene el juicio de Dios, el juicio final. Pastor, ¿para qué habla de esas cosas? Dice igualmente, la hora nadie lo sabe, así que por eso decimos, tenemos que estar preparados, ¿no?, para ese momento, pero vivir como si viniera, ¿no?, de acá a 1000 años más. Pero las señales nos están diciendo que no falta tanto tiempo, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Y por eso tenemos que estar preparados. Otra cosa importante, ¿no?, que podemos ver es que justamente para poder creer la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerla. Decía recién, si no conocemos la Escritura, ¿no?, va a ser un poco difícil poder creer algo que no leemos, ¿no?, algo que no meditamos. Versículo 27, ¿no? ¿Qué hizo Jesús después de reclamarle que eran necios, insensatos, necios también, en otras Biblias aparece necio, sin fe, decía, ¿no?, para creer, otras traducciones. Y les explica, no era necesario esto, o sea, era lo que tenía que acontecer. De la misma manera, hermano, lo que está aconteciendo ahora es lo que tenía que acontecer como señal de que Cristo viene pronto. Y después de eso, dice, ¿no?, que en el versículo 27, que Jesús mismo, hermano, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. ¿Sí? Y acá sí se usa la palabra declara. ¿Viste? ¿Pero qué declara? Que era el Mesías y lo que iba a pasar con el Mesías. Punto. Y es palabra profética. Y yo, bueno, a un Jesucristo ahí dando un estudio bíblico, ¿no?, acerca del mismo, ¿no? Qué tremendo. Y estos muchachos escuchándolo ahí, ¿no?, Jesús teniendo ahí, bárbaro, ¿sabes lo que es esto? Bueno, muchos tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero en este caso, nunca quizás como acá lo vemos a Jesucristo haciendo algo así, ¿no? Porque en otras palabras, bueno, parábolas, enseñaba todo el tiempo, estaba enseñando Jesús, pero en este caso en particular, prácticamente da un estudio bíblico acerca de lo que la Escritura misma, desde el Antiguo Testamento, de Génesis en adelante, habla acerca del mismo Mesías, ¿no?, de las cosas que tenía que pasar. ¿Me está escuchando? Y a su nombre.
Entonces, la importancia de conocer la Escritura, ¿no? Y si nosotros empezamos a buscar ahora para nuestro tiempo, hay mucha palabra, hermano, amén, que habla de cómo serían estos tiempos, ¿no? Una de las cosas que ocurre es que dice, por ejemplo, la palabra del Señor, en Mateo 24, dice que aún los escogidos serán engañados, si fuera posible. ¿Saben quiénes son los escogidos? Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. ¿Me está escuchando? O sea, que aún conociendo al Señor, ¿no? Conociéndole, amándole, ¿no? Que le hemos aceptado a Jesucristo, muchos serán desengañados, ¿no? ¿Por quién? Por el diablo. Por eso la importancia de conocer la Escritura. Si uno conoce la Escritura y está puesta tu fe en la Escritura, llegado el momento nadie te va a engañar. Y está hablando de eso, y es el tiempo que estamos viviendo. Hay mucho engaño, ¿sí? Aún sobre los escogidos. Por eso la importancia de entender esto, y dice que también muchos se amontonarán en pos de maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que habrán muchos que seguirán justamente a maestros, ¿no? A falsos pastores. Hablan ahí en Mateo 24 habla de todas estas cosas. Falsos profetas, habla de esto. De que muchos seguirán, porque dice, detrás de sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos indebidos, ¿no? Y es lo que ocurre, muchos van porque te ofrecen las cosas materiales, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello, cuando el Señor realmente no prometió ese tipo de cosas. ¿Me están entendiendo? Y esas también son señales de que Cristo viene pronto. Por eso después, si quiere, lea también Mateo 24, todo el capítulo. Mateo 24:12 también habla de esto, hermano. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. A ver, ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Se multiplica la maldad. Usted ve por todos lados, cada vez está peor todas las cosas. ¿Sí? Hay desastres en todas partes. Amén. Entonces, y cuando habla del amor en particular, acá está hablando, dice que el amor se enfriará. ¿Qué amor se enfriará? El amor a Dios y el amor a su iglesia. Estamos viviendo un tiempo en donde cada vez en diferentes lugares se ataca con un odio feroz a lo que tiene que ver con Dios, ¿no? A Dios, a su iglesia, ¿sí? Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora también, ¿no? Ya hace tiempo que lo venimos viviendo, ¿no? Y se refiere a eso también, por eso la importancia de estar afirmados en la Escritura y que nuestra fe esté puesta en lo que está escrito, no en lo que a nosotros nos puede parecer bueno o malo, Estamos viviendo el tiempo también donde, ¿qué pasa? Dice la Escritura, llaman a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos viviendo ese tiempo también. El punto de conocer la Escritura, hermano, y que podamos entender el momento espiritual que estamos viviendo, es que nosotros, al conocer la Escritura, podemos pararnos de un lado, ¿sí? Podemos plantarnos y decir, no, esto no es de Dios, o esto sí. ¿Me está escuchando? Pero para eso necesitas conocer la Escritura, porque la Escritura nos da la autoridad para discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Que ocurra la cosa, o sea, que esto tenga que ocurrir, hermano, no significa, ¿no?, que nos quedemos tranquilos. Porque claro, muchos pueden decir, bueno, pero viste que ahora hacen tal cosa, ahora hacen tal otra, y bueno, entonces, pero la Biblia dice que te iba a ocurrir, así que pase nomás. No. Al conocer la Escritura nos lleva a ponernos de un lado o del otro. O estamos del lado de apoyar lo malo, o de apoyar lo bueno. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Porque hay muchos cristianos incluso que están apoyando aún las cosas que a Dios le desagrada, que Dios desaprueba, y lo están apoyando. Hablan y apoyan este tipo de cosas. Pero el Señor no quiere eso. Por eso, que esto tenga que acontecer, que tenga que ocurrir, está escrito, no significa que nosotros no tomemos partido ni posición en lo que tiene que ver, o estoy con Dios o estoy del otro lado, o apoyo lo bueno o apoyo lo malo. ¿Me está entendiendo? Y para eso tenemos que discernir, y para eso tenemos que conocer la Escritura. Y es la Escritura la que nos va a dar esa autoridad y esa fortaleza también para poder pararnos, ¿no? Porque si no conocemos, justamente podés ser engañado, ¿sí? Y dice, es tremendo esto. A mí siempre me impactó, creo que uno de los primeros pasajes que a mí me llamó la atención cuando comencé en la iglesia fue esto, que aún los escogidos podrían ser engañados,
¿sí? Y dice que habrá señales incluso, señales. Hay lugares donde hay señales y no son de Dios, ¿sí? Prodigio y qué sé yo, todo con ese objetivo. Pero si uno está firme, ¿no?, en lo que ha recibido, en la palabra que hemos recibido o que meditamos, por más que veamos eso, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder discernir. ¿Para qué? Para no ser de los que son engañados. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Otra cosa también importante, ¿no?, que encontramos mientras meditaba, el versículo 30 y 31, dice que, bueno, ya aconteció, dice que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿A qué le recuerda esto a ustedes? A la Santa Cena, ¿sí? Y aconteció que estando sentado con ellos, bueno, tomó el pan, dice 31, dice, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, tuvieron un buen tiempo caminando, les dio un estudio bíblico, primero los retó porque no tenían fe, después le dio un estudio bíblico, escucharon la Escritura y lo invitan a quedarse y comparten el pan, y cuando ven que él parte el pan, ¿sí?, no, y se bendijo, ahí dice que sus ojos fueron abiertos. Y usted sabe que el compartir la mesa es símbolo de comunión. Cuando nosotros, el Señor nos mandó que hagamos la Santa Cena, es símbolo de comunión, ¿no? Es de restablecer o establecer una comunión con Dios. Es lo que el Señor quiere. Común unión, estar unidos a Dios. Entonces, bueno, podemos entender de que cuando nosotros, hermanos, tenemos comunión con Dios, le podemos reconocer. Si no tenemos comunión con Dios, difícilmente podamos reconocer a Dios, al obrar de Dios, al Señor en nuestras vidas, ¿no? Porque pasa muchas veces que hay personas que dicen, no, Dios no está conmigo porque... ¿Y por qué? Porque le falta comunión con Dios. Entonces no puede percibir lo espiritual. Y cómo el Señor ha estado con su vida, ¿cuántas veces? ¿Me está entendiendo? Y no estamos hablando de merecer o no merecer, estamos hablando de poder reconocer a Dios en nuestras vidas, reconocer a Dios en la vida de otras personas. Es ahí donde podemos hacerlo. Por eso la importancia acá también de tener comunión con Dios, ¿sí? ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? A través de la oración, a través de las reuniones, de reunirnos con hermanos en Cristo, ¿sí? Eso trae comunión también con Dios y con su iglesia. Son las maneras, meditando su palabra, por supuesto, ¿sí? Y todas estas cosas hacen que nosotros podamos tener una relación con Dios y una comunión, ¿sí? Con el Señor. Y es ahí cuando podemos ver como Dios quiere que veamos. ¿Cuántas veces Dios ha estado en nuestras vidas y por nosotros por diferentes motivos dejamos de orar, dejamos de meditar la palabra, ¿no? Y pensamos y decimos, Dios me abandonó, Dios me dejó, Y te digo, el que le pasó eso fue a Jesucristo, y la otra vez lo explicamos por qué le pasó. Y le pasó literal, porque todos tus pecados y mis pecados estaban sobre Jesucristo. Pero esa obra la hizo Jesucristo ya. Ahora el Señor a nosotros no nos abandona. Somos nosotros muchas veces los que dejamos de lado a Dios, ¿no? Pero ese es otro tema. Amén. Entonces la importancia de poder compartir, tener esto, ¿no? Y de entenderlo. Para poder discernir los tiempos que estamos viviendo y poder incluso aprovechar estas cosas para poder predicar la palabra. En estos días me hablaba con una mujer, no es docente, pero no es creyente, ¿sí? Y estaba muy preocupada, ¿no? Por el tema de las enfermedades. Me decía, todavía no sé por qué no me sale la vacuna, porque es docente, también ya tenía que haber salido, se anotó en diciembre y no me contaba estas cosas, ¿no? Y bueno, y hablamos, obviamente uno se prende, ¿no? Para poder charlar de la preocupación, sí, tiene razón, pero bueno, que esto que lo otro. Pero después aprovecho y le digo, pero ¿sabes qué? Sí, están pasando estas cosas, seguramente mucha gente se descuidó, pero ¿sabes qué? Para nosotros, digo, los cristianos, esto ya estaba escrito, ¿qué iba a acontecer? O sea, para los cristianos que conocemos la palabra, no son sorpresas, ¿sí? No son sorpresas, le decía, ¿no? Y ahí, bueno, da la pauta para empezar a preguntar acerca de la Escritura, de la palabra y aprovechar a predicar. Es un tiempo también para que podamos llegar a las personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Y que puedan entender, ¿no? Porque a veces algunos, bueno, de esta manera llegan, ¿no?
Decimos siempre, no importa cómo se acercan a Dios, ¿no? Algunos por miedo, ¿sí? Se acercan, otros porque no se le está pasando algo. No importa, pero lo importante es que cuando se presenten, que puedan recibir el verdadero mensaje de Cristo. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Entonces tenemos que entender estas cosas para poder comprender, ¿no? Y entender los tiempos que vivió y los que van a venir. ¿Cuántos quieren saber lo que va a venir? Lee la Biblia, lee la Escritura. Anda a los estudios, cuando se dan estudios, ¿sí? Y ahí lo vas a saber. Amén. Porque es así. Y esto lo obtenemos y lo mantenemos dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Uno dice, estarán casándose, dándose en casamiento, estarán comiendo, bebiendo, y de repente, ¡pum! ¿No? Como los tiempos de Noé, dice, ¿no? Así va a ser la venida de Jesucristo. Amén. Por eso es que es importante que podamos estar, como decíamos, en comunión, ¿no? Para poder reconocer a la obra de Dios en todo el universo, ¿sí? Reconocer a Dios en todo el universo, ¿sí? Porque Él es dueño de todo. Y cuando venga, bueno, qué bueno que podamos estar preparados y no preparándonos, ¿no? Sino ya listos para poder partir con Él. Amén. ¿Sí? Que es muchísimo mejor, decía también el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, hasta acá quería compartir esta palabra y en especial, ¿no? Para este tiempo que estamos viviendo, que no sabemos por cuánto tiempo vamos a vivir. Así que los animo ahora a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando. Aleluya. Vamos a orar, amén. Señor, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre una vez más. En esta noche, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú siempre has hablado a través de toda tu palabra, Señor, acerca del Mesías, de Jesucristo, que ya vino, Señor, y has cumplido siempre tu palabra. Él vino para salvarnos, murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, tenemos motivos para darte gracias. Y Señor, también sabemos de que así como cumpliste con esas palabras, también vas a cumplir con tu vuelta, con tu regreso. Y que todo lo que está aconteciendo son señales de que tú vuelves pronto, Señor. Te pedimos que nos ayudes a creer a tu palabra, Señor. Que podamos creerte a ti, Señor, a tu Escritura, para que esto no nos sorprenda, Señor, ni que nos encuentre sin fe, sino que verdaderamente podamos estar creyendo y que no seamos engañados por señales extrañas, señales ajenas a ti, Señor, incluso por falsos pastores, falsos profetas, sino que podamos estar bien cimentados en tu palabra, Señor, como tú lo hiciste con estos dos discípulos también, que podamos, Señor, también tener comunión contigo para poder reconocerte en nuestras vidas, para reconocer tu obrar en nuestras vidas y también en la vida de nuestros hermanos, Señor. Y aún en todo el universo, porque tú eres Señor de todo. Tenemos motivos para darte gloria, Señor. Tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias.